Ejercicio 17. Un rayo de luz va por el aire y llega a la cubierta de vidrio de una mesa de café, formando un ángulo de incidencia de 45 grados. El vidrio tiene un índice de refracción de 1,5. A. ¿Cuál es el ángulo de refracción de la luz que pasa al vidrio? B. Demuestre que el rayo que sale del vidrio es paralelo al rayo incidente. Esto es, que θ4 es igual a θ1. Y C. Si el vidrio tiene un espesor de 2 centímetros, ¿cuál es el desplazamiento lateral D? Entonces, acá tenemos el esquema que nos aparece en el ejercicio, donde tenemos el ángulo θ1, que es el que nosotros conocemos como ángulo incidente, ¿sí? Que vale 45 grados, que viene del aire con un índice de refracción igual a 1, pasa al vidrio con un índice de refracción de 1,5, entonces vamos a tener que el rayo se desvía, como el índice de refracción es mayor, el ángulo, ¿sí?, disminuye. Acuérdense que el rayo se pega a la normal. Entonces tenemos el ángulo θ2, que es nuestro ángulo refractado, y es lo que nos está pidiendo en la opción A. Luego tenemos que nuestro rayo llega al otro lado del vidrio, o sea, a la otra cara, y sale hacia el aire nuevamente. Entonces se vuelve a separar el rayo de la normal, ¿sí? Bien, vamos entonces a calcular el punto A. Tenemos que calcular el ángulo refractado. Vamos a usar la ley de Snell. Vamos a decir que el índice de refracción 1, que es del lado incidente, por el seno del ángulo incidente, es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Entonces, nosotros queremos averiguar esto. Vamos a reemplazar todos los datos. Yo sé que el índice de refracción es 1 por el seno de 45, es igual a 1,5 por el seno de R. Pasamos entonces el 1,5 que está multiplicando dividiendo, nos va a quedar 1 por el seno de 45 sobre 1,5 igual al seno de R. Y por último vamos a hacer el arcoseno de este número. Nos da seno de 45 dividido 1,5 raíz de 2 sobre 3. Vamos a hacer el arcoseno de este número y nos va a dar el valor de R. Entonces, shift seno de ese número nos da 28,13. Entonces, R vale 28,13. Ya encontramos entonces cuánto vale nuestro ángulo refractado, 28,13 grados. Vamos a resolver ahora el punto C. En el punto C nos pide que verifiquemos que el ángulo emergente, que lo llama θ4, es igual al ángulo incidente, que lo llamó θ1, ¿sí? Es decir, que tenemos que demostrar que son iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar nuevamente la ley de Snell. Fíjense que ahora nosotros, una vez que atravesamos el vidrio, volvemos a salir. Entonces, hay un ángulo incidente sobre la segunda cara que gráficamente, si nosotros observamos, tenemos dos normales que son paralelas obviamente entre sí. Entonces este ángulo refractado, que ya lo tengo, es igual al incidente sobre la segunda cara. Entonces ya tenemos cuánto vale θ3 y vamos a aplicar la ley de Snell con este ángulo. Entonces decimos N2 por el seno de nuestro ángulo incidente sobre la segunda cara es igual a N1, porque volvemos a salir al aire, por el seno de nuestro ángulo emergente, que es el que nosotros llamamos θ4. Entonces, N2 vale 1,5 por el seno de 28,13 es igual a 1 por el seno de θ4. Y entonces nos va a quedar
el arco seno de este número. ¿Cuánto sería? A ver, 1,5 por el seno de 28,13 nos da 7072 sería. Eso nos da igual a tita 4. Y eso da exactamente 45 grados. Es decir, que tita 4 vale 45 grados. ¿Y cuánto valía nuestro ángulo incidente? Y valía 45 grados. Entonces, podemos decir que tita 4 es igual a tita 1. Vamos a hacer el punto C. En el punto C nos pide el desplazamiento lateral. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si nosotros analizamos nuestro rayo, si no estuviera el vidrio, hubiera seguido esta trayectoria. ¿Sí? Que es paralela, recién lo demostramos, paralela a la trayectoria que tiene después de haber atravesado el vidrio, porque el ángulo incidente es igual al ángulo emergente. ¿Sí? Y lo que nos está pidiendo es el desplazamiento lateral, es decir, nos está pidiendo esta distancia que el rayo, ¿sí?, se movió, porque cuando atravesó el vidrio cambió, ¿sí?, su ángulo y por lo tanto ahora sale, pero en una posición totalmente distinta a la que hubiera seguido si no estuviera el vidrio. Entonces nos está pidiendo esta distancia, ¿sí? Para ello, fíjense que tenemos que se nos formó un triángulo rectángulo acá, ¿sí? Entonces vamos a tener que averiguar, para encontrar esta distancia, vamos a tener que averiguar esta distancia. Es decir, ¿cuál es la distancia que recorrió nuestro rayo dentro del vidrio? ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a averiguar eso? Y porque es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Está bien? Esta línea es la hipotenusa de ese triángulo, en el cual uno de los ángulos lo puedo averiguar porque este ángulo de acá yo lo puedo encontrar. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo miro esta normal y este rayo, ¿sí?, este ángulo de acá, que es el ángulo de 45 grados, es igual a este ángulo de acá, ¿sí?, que también vale 45. Por lo tanto, este angulito pequeño yo lo puedo calcular haciendo 45 menos el ángulo refractado, que es 28,13. Entonces, vamos a calcular este ángulo que lo voy a llamar alfa. Alfa es igual a ¿qué? A 45 menos 28,13. Entonces, 45 menos 28,13 nos da 16,87. O sea, nuestro ángulo es de 16,87. Bien, ya encontramos el ángulo de ese triángulo. Nos falta encontrar la hipotenusa para poder calcular de qué sería el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a averiguar la hipotenusa? Fíjense, acá se nos forma también otro triángulo rectángulo, ¿sí?, en donde tiene la misma hipotenusa, el ángulo es el ángulo de 28,13 grados y este segmento corresponde al espesor del vidrio. Entonces lo podemos calcular, podemos decir, ¿qué cosa? Queremos averiguar la hipotenusa, tenemos el cateto adyacente al ángulo. Entonces vamos a decir, el coseno de 28,13 es igual a ¿qué? Es igual al cateto adyacente, que es 2 centímetros, dividido la hipotenusa. De ahí despejamos la hipotenusa. H va a ser igual a 2 por dividido el coseno de 28,13. Eso nos da 2 dividido el coseno de 28,13
2,27. 2,27 centímetros. Bien, ya averiguamos H. Voy al otro triángulo que era el que a mí me interesaba. Ya tengo la hipotenusa, quiero conocer el cateto opuesto de ese triángulo. Entonces voy a decir, el seno ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa, que ya lo encontré, de 16,87 grados, es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto, que es D, dividido la hipotenusa que la acabo de encontrar, 2,27 centímetros. Entonces, D va a ser igual a 2,27 por el seno de 16,87. ¿Sí? 2,27 por el seno de 16,87 grados. Y eso nos da 0,66 centímetros. Entonces, ya respondimos el punto D. El punto D sería que el desplazamiento lateral ha sido de 0,66 centímetros.